Muchas gracias a nuestros presentadores. Hoy aquí en nuestra sección Nuestro Mayor Tesoro, pues les quiero contar que tenemos también, como siempre, invitados súper geniales que les traigo para que hablemos sobre el tema de envejecimiento y vejez y cómo envejecer de manera digna, de manera autónoma, de manera independiente. Pero antes de presentarles a nuestro invitado, quiero contarles que ustedes nos pueden escribir en nuestras redes @cristovisiónoficial o en @legatusoficial y nos pueden contar todas las dudas que tengan. También pueden entrar a Facebook, ver el en vivo y compartirlo porque probablemente otras personas lo quieren ver, quieren tener la información así como usted en casa. Así que bueno, sin más preámbulo, les quiero presentar a una persona muy de la casa, muy cercana a nosotros, que hace parte de un proyecto de emprendimiento maravilloso que se llama Legatus, que ustedes lo conocen por mí básicamente, y es Majé. Majé, bienvenido a la sección de Nuestro Mayor Tesoro. Qué chévere tenerte aquí con nosotros. Pues apreciada Luisa, apreciados cristovidentes, un saludo para todos, muchísimas gracias por la invitación y aquí súper atento a lo que podamos compartir humildemente de lo que hemos aprendido en Legatus. Sí, es que justamente estábamos conversando del tema ahorita y es, ¿qué es, pues, qué es Legatus? Uno dice, sí, que Legatus, que hablan, que allá, que en la cápsula, pero ¿qué es Legatus? Y me gustaría más que lo sepan por mí, cuéntanos tú, ¿qué es ese proyecto tan maravilloso que hemos venido creando también? Pues Luisa y cristovidentes, el Legatus es un emprendimiento que nace en el seno del MBA de la Universidad Javeriana, pero más allá, digamos, de la constitución formal y oficial, es un poco el problema que se fue encontrando en ese proceso académico y es una serie de dificultades a las que se están enfrentando las personas mayores. La pandemia lo agudizó, pero la situación del mundo es que cada día somos un planeta más viejo. Y esto trae consigo unas cosas muy bonitas, pero también trae una serie de características muy complejas. Junto con el envejecimiento, si no lo vivimos bien durante la vida, pues trae consigo unos deterioros cognitivos, pérdida de memoria, pérdida de los niveles de atención, pérdida de los tiempos de concentración, pero además trae consigo olvido de lo que sería la vida y achaques de la vejez, temas físicos. Y además trae consigo, Luisa, ya tendré la oportunidad de conversarlo, asuntos socioemocionales muy complejos. Nosotros estamos muy dados en la vida a vivir la juventud, a vivir la adultez, la niñez, pero como que la vejez la dejamos de lado y la vemos como con cierto recelo y temor. Entonces, ¿qué implica psicológicamente y emocionalmente ser viejos? Y digamos que eso es una pregunta, eso que mencionas al final es bien importante porque la gente o nosotros, yo, Luisa Fernanda también, no estoy preparada del todo para envejecer. No más el solo hecho que a veces uno sale a un restaurante y le dicen, ¿qué quiere la señora? Y uno, ¿cómo así que la señora? Si es que todavía me siento muy joven, ¿no? Ese tipo de cosas que uno dice, ya después uno lo analiza, pero ¿por qué me tengo que ofender porque me digan señora? Es una realidad, a veces lo hacen por formalismo, por respeto, pero sobre todo, ¿y qué pasa si voy envejeciendo? No pasa nada. La vejez es una etapa, de las más largas, ¿no? Sí, claro, la vejez es la etapa más larga quizás de la vida humana, porque los sistemas, digamos, financieros de los países y políticos consideran que la vejez inicia entre los 60 y los 65 años. Y estamos hablando de que hoy día la expectativa de vida en los seres humanos es cada vez más alta y conocemos cada vez más casos de personas centenarias, ¿verdad? De personas que llegan a los 100 y más años y lo logran, algunos con unas condiciones de salud muy favorables y otros con condiciones no tan favorables, pero es una etapa muy larga. Imagínense ustedes, desde los 60, 65 años hasta los 90, por ejemplo, 95, estamos hablando de 30 años de una etapa de la vida en la que uno puede terminar arrumadito en una esquina de la casa, viendo por la ventana o, ¿por qué no?, como lo movilizamos en Legatus, pensando en que podemos ser mucho más funcionales en aportes a la casa, en aportes a la vida familiar, en aportes a la vida laboral y profesional, ¿por qué no?, y en aporte en general a la sociedad civil. Creo que es una etapa bien bonita a la que hay que prestarle especial atención. Y yo creo también que hay que prestarle atención por varias cosas. Uno, como lo mencionas, viene en incremento la población, cada vez menos niños lo estamos viendo, cada vez vemos personas mayores aún más y niños un poquito menos, ¿no? En la casa probablemente ustedes tienen a alguien que dice, yo no voy a tener hijos, yo no tengo hijos, yo no quiero, quiero dedicarme a viajar o quiero dedicarme a mí. Y
pues eso que está sucediendo impacta directamente en un tema social, que es que cada vez somos más viejos y necesitamos empresas o entidades que nos acompañen en ese momento de vejez, ¿no? Y justamente por eso nace Legatus también, para no solamente la vejez de la persona, sino la familia, también ese acompañamiento a ese familiar que está solo y que no sabe qué hacer. Sí, es el cambio de los roles, es como encontrar cuál es el sentido y la función de las personas mayores en la sociedad y que ellos y nosotros, que somos viejos todos potencialmente, en unos cuantos años ya estaremos parte de este proceso, que también encontremos sentido a la vida. Pero yo quisiera un poco voltear la torta, Luisa, y apreciados cristovidentes, y contarles también que Legatus nace por una experiencia muy personal que de hecho le sucedió a Luisa con su abuela. A mí me gustaría, Lu, que si pudieras contar también a los cristovidentes cómo nace esta preocupación tuya también y este amor a la vejez, dada tu experiencia con tu abuela, si nos puedes contar. Me la volteó, efectivamente. Es un tema que a mí me pone muy sensible. El tema de cómo nace Legatus también es, en su momento, cuando mi abuela sale del pueblo, porque generalmente nos pasa que nuestros abuelos salen del pueblo, los traemos a la ciudad donde estamos nosotros, podemos estar más pendientes. En ese afán la traemos a la ciudad, pues porque mi abuelo fallece y desde aquí ser cuidada por sus hijos. Sin embargo, en ese momento, 19, 18 años, yo iba y visitaba a mi abuela y la veía parada en la ventana, cuando uno iba al pueblo la veía parada en la puerta hablando con los demás. Y mi abuela, a pesar de que tiene unos hijos maravillosos, mis tíos que la estaban cuidando también y la acompañaban y la visitaban, sus nietos, mi abuela era una mujer pues que estaba pues sola, ¿sí? Y cuando se da esta posibilidad de crear un emprendimiento que apueste a un dolor que uno tenga, también de algún modo me acordaba de mi abuela y decíamos con una amiga que estábamos sentadas haciendo el proceso, hacer un tema para acompañar a una persona que está sola, que es mayor y que está sola, un psicólogo que esté con ellos y que esté solo. Yo no tuve la posibilidad en el momento en el que tuve a mi abuela, de acompañarla y de brindarle este tipo de cosas, ¿sí? De que mi abuela pudiera tener una compañía, que alguien le trabajara de manera cognitiva, alguien le trabajara de manera física, y mi abuela muere, pues básicamente muere sin poder tener este tipo de apoyos que hoy en día, ahora sí los estamos ofreciendo desde Legatus, y que la vida nos da la posibilidad de dárselo a alguien más, pues en nombre de mi abuela. Y esto me afecta porque me hubiera encantado haber tenido, perdón, lo llorona, haber tenido a mi abuela para que ella lo tuviera, ¿sí? Sí. Sí, creo que esa es una experiencia, mientras Luisa, y no te afanes porque hace parte del proceso y mientras Luisa recupera un poquito la tranquilidad, pero es justamente ese tipo de vivencias, las que vive Luisa, esas, las que están viviendo muchísimas personas en este momento en el país y en el mundo. La vejez tiene que construirse. Nosotros desde temprana edad, desde muy jóvenes, deberíamos pensar en nuestra vejez. Pensar en nuestra vejez en una planificación financiera. Pensar en nuestra vejez en una planificación incluso con un patrimonio social. Los amigos son muy importantes para cuando lleguemos a la vejez. La familia es muy importante para cuando lleguemos a la vejez y por eso hay que construir relaciones amorosas, cariñosas, de protección y cuidado con la familia. La sociedad civil debería tener iniciativas de cuidado a las personas mayores, a los abuelos, que son un patrimonio humano que es común a todos. Así como cuidamos y protegemos a los niños como tenemos que hacerlo, también debemos dedicar tiempo y recursos para proteger y cuidar a las personas mayores, a nuestros abuelos. Entonces, disculpa por haberte puesto en ese escenario de incomodidad emocional, pero quiero que sepan que no nace solamente como una iniciativa Legatus de querer hacer dinero y recursos, sino también con un deseo enorme de reconocer que hay muchas personas mayores, personas abuelas mayores de 60 años, que a lo mejor se sienten solas y que además se enfrentan a unas dolencias muy complejas, como es el tema, que es una fuerza de Legatus, del tratamiento del Alzheimer. Del Alzheimer, considerando, siempre traigo a colación las palabras de Gabriel García Márquez, y es: la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda. ¿Y cómo la recuerda? Para luego contarla. El drama de la persona con Alzheimer es que esta persona, infortunadamente, pierde su memoria y de alguna manera está perdiendo su vida estando vivos.
Entonces la iniciativa que nace con Legatus y con la experiencia que nos contaba Luisa de su experiencia más personal, tiene que ver con eso, cómo ayudamos a ralentizar los procesos de pérdida de memoria y cómo facilitamos que este proceso de envejecimiento no sea un proceso doloroso, no sea un proceso traumático. Es una etapa larga, 30, 40 años de vida, que no sea laceroso para las personas, sino que sea digno, que sea feliz, que sea agradable, que haya un profesional en casa, que lo pueda ejercitarla a ella, cognitiva, emocional y físicamente, de manera que ese proceso sea agradable y podamos retribuirle a las personas mayores que le han dado tanto a sus familias, a sus comunidades y al país, retribuirles con escenarios de cuidado. No, y totalmente, perdón por el momento tan emotivo, pero básicamente es muchas veces que no les pase lo que me pasó a mí, que solo cuando ya mi abuela no estaba, me di cuenta de la importancia de haberle dado un poquito más de tiempo o haberle dado lo que necesita. Y probablemente ni mi familia o ni yo podía dárselo porque en ese momento no sabía, no tenemos por qué saberlo, siempre se los he dicho. Hay cosas que no tenemos por qué saber, pero para eso nacen este tipo de cosas y es, pensemos en la vejez de nuestros padres y de nuestros abuelos, porque probablemente si nosotros no tenemos las herramientas, alguien más que con un dolor que tienen ustedes, que lo tuvo, pensó qué hacer para que ustedes estén en la tranquilidad también de saber, de sentirse acompañados y de saber qué hacer en momentos difíciles que probablemente pasamos cuando vamos perdiendo nuestras habilidades. Pero bueno, digamos que esto es algo maravilloso, la vejez es algo maravilloso, estamos aquí para que todos la disfrutemos, nos la gocemos, la vivamos de manera supremamente digna, hermosa, armoniosa, como familia, llenos de amor y unidos en función de esa persona que nos ha dado tanto. En este punto, pues, ya se nos acabó el tiempo. Y me voy a llorar a otro lado. Vamos a darle todos un abrazo a Luisa para consolarla, para consentirla, para que su drama y su trauma emocional lo pueda superar de manera tranquila y saber que como Luisa hay un grupo de psicólogas y profesionales de diferentes áreas que están trabajando para eso. Para las personas mayores que están viviendo este proceso de envejecimiento y para las familias que se sienten angustiadas porque no saben qué hacer y a lo mejor se encierran, también lloran en silencio el envejecimiento de su papá, de su mamá, de su abuelo, no saben cómo atenderlos. Bueno, estamos para ayudarlos con estas cápsulas que hacemos en Cristovisión y por supuesto, pues para, en caso de que sea necesario, apoyar profesionalmente. Y nada, sigan en redes, por favor, si ustedes tienen un caso como el mío, me encantaría leerlos, de verdad. Espero, déjenme su caso, cuéntenos su testimonio, por favor, ahí en redes, en @Cristovisión Oficial o en @Legatus Oficial. Me encantaría leerlos mucho. Sé que muchos pasan lo que yo pasé y que nos dimos cuenta de pronto después, pero los que están a tiempo de hacer algo, pues están a tiempo y para eso estamos nosotros aquí, para mostrarles que todavía están a tiempo. Así que nada, estamos súper atentos a sus comentarios, compartan por favor y escríbanos también. Los dejamos aquí en Entre Amigos y pues nada, sigan disfrutando del día de hoy. Les mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias, Maje. Con todo gusto.